Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 97, El mundo sangra. En un remoto puesto de avanzada de la Nación del Fuego, un hombre solitario permanecía de pie entre un campo de cadáveres. No tenía ni un rasguño en el cuerpo, ni rastro de sangre en la ropa. Su mirada era fría mientras observaba a la docena de supervivientes que retrocedían acobardados por el miedo. Lo que habían visto no era algo que un simple mortal pudiera lograr. Por favor, perdónanos la vida, dijo una de las mujeres del grupo, haciendo una reverencia. Haré lo que sea. Por favor, no me maten, tengo una madre y un padre enfermos a quienes cuidar. Sokka no dijo nada y se limitó a mirarla fríamente. Pero en un instante, antes de que ella pudiera reaccionar, él estaba frente a ellos, con su lanza apuntando a su cuello. No creo en el karma, ni en que las malas acciones traigan mala suerte. Algunas de las personas más viles del mundo viven felices, así que no hay razón para pensar en semejantes fantasías. Los soldados de la Nación del Fuego no entendieron a qué se refería, pero retrocedieron asustados. Sokka apretó los dientes, suspiró y, en un instante, desapareció. Pero su voz aún resonaba en el aire fresco. Cuando algo no me gusta, lo transformo. Con esas palabras, se marchó como el viento, como si nunca hubiera estado allí. Todos los presentes tenían una expresión de terror en el rostro y un recuerdo que los atormentaría el resto de sus vidas. Fuish. Sokka se balanceó entre los árboles a una velocidad increíble y no tardó mucho en llegar de vuelta al pueblo. Uno de sus clones de agua estaba cuidando a los niños y él los observaba con expresión sombría y una leve sonrisa en el rostro. Por mucho que a veces quisiera ser fríamente lógico, ese sentido de humanidad volvía a aflorar y lo hacía recapacitar. Suspiró, no puedo permitirme actuar así otra vez. Las emociones blandas solo me frenarán. Sobre todo con ese tipo moviendo los hilos, ningún hombre cuerdo haría algo así. Abrió la interfaz y le echó un vistazo. Azula ya está en su sitio, Aang y Katara también, solo falta esperar a que Toph se una, y entonces todo estará listo. Sokka quería crear una armada contra Ozai y que Azula fuera vista como la mejor opción para liderar al pueblo. Zuko también tenía algo que ver, pero Sokka sabía que no podía convencerlo con su encanto y que el joven era algo inexperto e inmaduro en lo que respecta al liderazgo. Sokka creó un par de clones más por si el primero se escapaba y les dejó instrucciones sobre cómo cuidarlos. Estos niños necesitaban sobrevivir de alguna manera. Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y podrá alimentarse el resto de su vida. Al menos esa era la idea básica. Sokka pensaba hacer lo mismo, pero tuvo que ceder un poco y no podía quedarse allí para siempre. Dejar clones de agua tampoco sería buena idea, así que tuvo que ir y masacrar sigilosamente la fortaleza cercana de la Nación del Fuego. Dejó a algunos soldados con vida para que difundieran la noticia. Sus clones de agua no podrían con tal cantidad de efectivos. Así que tuvo que encargarse de ellos. Habría más soldados para cubrir las bajas, pero la logística era una pesadilla y tardaría meses en difundirse la noticia y un par de meses más en que llegaran las tropas. Para cuando este lugar volviera a estar lleno de soldados, Sokka planeó el fin de la guerra. Lo primero que hizo fue sacar un mapa de su inventario y, tras leerlo, se dirigió hacia cierto pantano, necesitando encontrar maestros agua dispuestos a participar en la guerra y también un maestro planta. Ya que estoy lejos del Garan, necesito ocuparme de algunas cosas que, como Sokka, habría tenido que hacer de todos modos. Sokka no tardó en acercarse a los pantanos, a los árboles gigantes, y a los enormes edificios de apartamentos de 10 pisos que se alzaban en las afueras, considerados incluso entre los más pequeños de la zona. Sokka no pudo verlos con claridad, ya que se encontraba bastante lejos. También recordó del programa que ese mismo pantano tenía una habilidad especial para conectarse con todo. Durante el programa, Sokka recordó cómo se usaba para explicar la interconexión de todas las cosas. Durante esta terrible experiencia, se mantuvo alerta y se aseguró de que ningún espíritu lo atacara repentinamente. Tenía demasiada experiencia en eso como para bajar la guardia.
Tras varias horas corriendo a máxima velocidad, Sokka se cansó un poco, pero logró controlar su ritmo de carrera para no fatigarse demasiado pronto. Si bien Gamers Body solucionaría muchos de los problemas del cansancio habitual volviendo a su mejor condición, Sokka no quería detenerse en ningún momento y quería terminar esto lo antes posible. Pero al acercarse al pantano, divisó algo que corría rápidamente tras él en el mapa, lo que le hizo fruncir el ceño. El punto amarillo se aproximaba velozmente. Eso significaba que aquello que se acercaba no era directamente un enemigo, sino una parte neutral, pero eso, en sí mismo, puede significar muchas cosas. Además, nadie debía saber lo que estaba haciendo ni que estaba allí. Por eso, Sokka sentía curiosidad por saber quién era tan hábil como para rastrearlo hasta allí. Al mirar a su alrededor, Sokka se encontraba en un campo de hierba con un bosque a un lado. A diferencia del pantano que se extendía más adelante, el bosque era normal, con árboles de tamaño promedio. No tardó en aparecer. Era una criatura gigante que parecía una mezcla entre un oso hormiguero y un oso común, de un tamaño similar al de Appa, solo que un poco más pequeña. Sokka la reconoció de la serie. Era June y su montura, la que usaba para rastrear personas. Parece que últimamente tengo una acosadora, murmuró Sokka entre dientes, preguntándose si alguien habría enviado a esa mujer. ¿A quién quería engañar? Claro que alguien la había enviado tras él. Cuando su montura giró la cabeza hacia donde él se escondía, saltó del árbol y se dejó ver. ¿Sabes? Me halaga que seas tan guapa. Pero ya tengo a otra en mente. No te creas tanto, dijo ella sonriendo y sacando un folleto. Frunció el ceño mientras miraba alternativamente a Sokka y al papel que tenía en las manos. ¿Hueles a otra persona? ¿Le robaste la ropa o algo así? Hoy así que está hablando de mi identidad como Kuzon. Entonces tiene sentido, ahora al menos sé que psicópata lanzador de rayos la envió tras de mí. Bueno, tal vez fue otra persona, pero estoy seguro de que fue Azula. O su padre, que quería matarme por acercarme demasiado a su hija, algo así. Sokka miró su ropa, que era del rojo característico de la Nación del Fuego. ¿Te envió el Señor del Fuego a matarme? ¿O fue Azula? Ella frunció el ceño al oír los nombres y Sokka pudo adivinar que se trataba de uno de los dos, a juzgar por su expresión. Quería saber quién la había contratado, pero June no lo vio, para no perder la paciencia, y se abalanzó sobre Sokka con su látigo preparado. Dime dónde está el hombre llamado Kuzon. No tengo ni idea de qué estás hablando, dijo Sokka encogiéndose de hombros mientras esquivaba la lengua del animal del tamaño de un elefante y luego preparaba su lanza para atacar cuando el látigo de June se enredó en su ar. Tienes su olor por todas partes, dijo, entrecerrando los ojos con recelo. Es probable que no hayas estado mucho tiempo lejos de él. Si no respondes, acarició a su montura, mi linda Mila te lamerá por todas partes, y créeme, no quieres eso. Es así. Rió Sokka, tiró de su lanza y los ojos de June se abrieron de par en par al ser atraída fácilmente hacia él. Sin embargo, Sokka notó que su fuerza era muchas veces mayor que la de un hombre normal, lo cual era extraño para un cuerpo tan delgado. Fish. La lengua de la montura se extendió, y Sokka la esquivó a duras penas, pues movía con bastante rapidez. Pero tenía que asegurarse de que la lengua ni siquiera lo tocara, pues sabía que contenía un agente paralizante. ¿Así que te envió el Señor del Fuego? ¿No es así? Sokka sonrió ampliamente. ¿Qué clase de bicho raro eres? Preguntó June con una mirada extrañada. ¿Por qué te emociona tanto la idea? Gracias a Dios, suspiró Sokka aliviado. Pensé que nunca enviaría a alguien tras de mí. Eso habría sido terrible. Veamos cómo reacciona Azula cuando se entera de que su padre quería acabar con Kuzon. Capítulo 98 y 99, Grandes Noticias. La mirada desconcertada de June dejaba muy claro lo que sentía por Sokka. Pero a él no le molestaba su mirada escrutadora, pues estaba acostumbrado a que las mujeres lo miraran así, y en vez de eso, observó a su mascota. Este tipo es bastante rápido, ¿verdad? Más rápido que la mayoría de los animales y probablemente podría correr más rápido que yo en distancias más largas. No está en venta, afirmó June con firmeza, levantándose del suelo y tirando del látigo que envolvía la lanza de Sokka, pero fue en vano, pues su mano ni siquiera se movió. Sokka notó que era bastante fuerte para su delgadez. No pasa nada, no pensaba comprarlo, añadió con una sonrisa amable. Simplemente te lo voy a quitar. Ella frunció el ceño y sacó una daga, preparándose para una lucha a muerte.
Pero a diferencia de su actitud defensiva, Sokka parecía muy relajado y solo miró a su montura con una mirada astuta. No tengo ni idea de cómo montar una de estas cosas, así que tendrás que venir conmigo. ¿Qué? ¿Crees que soy una simple oveja a la que puedes? Sokka se pasó el pulgar por el cuello. O si no, ya sabes, la gente muere todo el tiempo hoy en día y, en mi defensa, intentaste rastrearme para uno de los hombres más peligrosos del mundo. Si lo hubieras logrado, podría haberme costado la vida. Escucha, chico, solo son negocios, razonó ella, comprendiendo a qué se refería. Rechazar al Señor del Fuego y la gran recompensa que ofrecía no parecía una buena idea en ese momento. Él no es de los que aceptan un no con tranquilidad. Oh, no hace falta que intentes razonar conmigo, asintió. Estoy completamente de acuerdo con tu razonamiento y con que todo es cuestión de negocios. Lo que te ofrezco también es un negocio, pareció captar su atención, y Sokka lo notó, sonriendo y ofreciéndole la recompensa de la misión. Si me ayudas hoy, no te degollaré ni te abandonaré a un lado del camino para que te devoren los animales salvajes. Como si pudieras hacerlo. Fuish. Antes de que pudiera decir nada más, la punta de la lanza de Sokka estaba a solo 1 centímetro de clavarse en su garganta y notó que él había desatado la lanza del látigo que la rodeaba. Creo que no entiendes la situación. No te pedí tu opinión. Ella asintió, con el sudor resbalando por sus mejillas mientras miraba la lanza y al hombre que la empuñaba. Sokka le sonrió e intentó parecer lo más amigable posible. Si bien las acciones de June no lo habrían puesto en peligro, ella lo desconocía y él decidió usar eso como excusa para que lo llevara a ciertos lugares a los que quería ir. Sin mucha insistencia, Sokka subió a la montura, con June como su conductora. No se molestó en seguir intentando amenazarlo y su actitud volvió a ser la de siempre, amigable. Sigue avanzando hacia esos pantanos, señaló hacia un lugar lejano, apenas visible a simple vista, rodeado de árboles, que se hacía cada vez más grande cuanto más se miraba hacia lo profundo. Ese lugar es peligroso, le advirtió, pero por el rastro de nerviosismo en su voz, Sokka pudo darse cuenta de que estaba nerviosa. ¿Quién querría ir a un lugar peligroso con alguien que lo amenaza? Comprendía sus preocupaciones, pero por el momento no le importaban. Sokka sabía que debía terminar esto cuanto antes. En ese momento crítico, se sentía nervioso al dejar a Katara sola, y además, parecía que Ozai estaba lo suficientemente preocupado como para enviar a alguien tras él. Bueno, más bien para enviar a alguien tras Kuzon, quien había puesto sus manos sobre Azula. Y el pantano era un lugar peligroso y Sokka podía oler la humedad en el aire, con el desagradable olor a hierba mohosa. La sombra de los árboles gigantes oscurecía el ambiente, permitiendo que los depredadores se escondieran, y con extraños sonidos provenientes de todas direcciones, era un lugar muy incómodo. La montura de June continuó moviéndose con agilidad por las aguas no muy profundas. Nila no podrá aguantar mucho más, ya que las aguas se vuelven más profundas, dijo June con preocupación, mirando la lanza de Sokka mientras pronunciaba sus palabras. No te preocupes, no te mataré, le aseguró Sokka. A veces amenazó a la gente para que me hagan caso. Pero no es mi naturaleza. No lo sé, parecías bastante natural en ello, replicó June, con una leve sonrisa en el rostro. Se dio cuenta de que ella intentaba suavizar el ambiente y disipar la tensión. Así que Sokka le siguió el juego. Lo dice la chica violentamente extraña. Casi sentí que se me arrancaban los brazos cuando tiraste de mi lanza. Esa es una broma sugerente, dijo con una sonrisa burlona, pero su mirada pronto se tornó seria. No sé por qué el Señor del Fuego te persigue. ¿Te refieres a Kuzon, verdad? Preguntó Sokka, desviando la conversación, sabiendo que a estas alturas su montura ya debería haber confirmado por el olfato que él y Kuzon eran la misma persona. No añadió nada más, pero su mirada era sospechosa. He oído que algunos asesinos pueden cambiar de rostro. ¿Eres uno de ellos? Al mirar a su alrededor, Sokka notó de reojo que algunas enredaderas bajo el agua turbias movían como si tuvieran vida propia. Si lo fuera, no te lo diría, respondió vagamente, mientras seguía con la mirada a las enredaderas. Pero ahora mismo, hay otra cosa de la que preocuparse. Ella asintió, mirando a su alrededor. Sí, puedo sentir la mirada de un depredador sobre mí. Nos están vigilando. Más que observar, susurró Sokka entre dientes, y tan pronto como lo hizo, unas enredaderas brotaron del agua y, como látigos, se dirigieron hacia él. Fuish. Fuish. Cortó docenas de enredaderas con facilidad, como si fueran mantequilla.
Pero de repente, aún más enredaderas brotaron del agua, así que Sokka agarró a June de la mano y la lanzó hacia arriba mientras las enredaderas atrapaban a su montura y la arrastraban bajo el agua. «Mila», gritó June angustiada, pero Sokka apareció rápidamente detrás de ella en el aire y se agarró a la rama de un árbol con una mano, mientras le sujetaba la pierna con la otra. «Deja de preocuparte tanto por tu mascota», le aconsejó Sokka a June, mientras se ayudaban mutuamente a subir a la rama del árbol. «Habría sido peor si te hubieran capturado». Intentó consolarla. Pero June le hizo una peineta. «Maldito seas. ¿Sabes cuánto dinero me hace ganar Mila? Esas vides me robaron mi sustento». Sokka la miró extrañado, pues por un instante pensó que June podría estar preocupada por su mascota. Pero para ella, que se llevaran a Mila a rastros era lo mismo que si le robaran su fajo de dinero. «No te preocupes, tu mascota solo será devorada por unos maestros del agua paletos». «Nada demasiado extraño», murmuró Sokka, dándole una palmadita en el hombro para consolarla. «Ayúdame a recuperarlo», resopló June, y luego se dirigió hacia donde se habían llevado a Mila. «Y te daré información secreta sobre el Señor del Fuego». Nueva misión. Sokka desestimó la notificación en cuanto la recibió. «Primero dime la información», no quería algo que ya sabía. Habiendo visto la serie, sabía mucho más que la mayoría. «¿Y si no cumples tu parte del trato?». June lo miró con recelo, entrecerrando los ojos. Sokka se encogió de hombros. «Bueno, tengo tu vida en mis manos, así que eso debería ayudar, ¿no?». Por supuesto, iba a ayudarla de todos modos, ya que el hecho de que una rastreadora como June le debiera un favor era algo que podría aprovechar más adelante. O, en caso de que no fuera un favor, ayudarla haría que June lo viera con mejores ojos para posibles negocios futuros. «El Señor del Fuego se va a volver a casar». Eso interrumpió los pensamientos de Sokka mientras miraba a June con los ojos muy abiertos. Sintió un cosquilleo en la piel al oír la noticia y o tal vez eran los mosquitos. «¿Ozai se casa?». Sokka sintió un escalofrío recorrerle la espalda al imaginar innumerables escenarios terribles. Reprimió ese miedo en cuanto surgió y se calmó. Todo sucedió tan rápido que a June le pareció que no reaccionó en absoluto. ¿Por qué ese desgraciado se vuelve a casar? ¿Quiere tener otro hijo? ¿Ya ha perdido la esperanza en Afula? Sokka necesitaba darle un giro a la situación y sabía que el nacimiento de un tercer hijo en la familia real de la Nación del Fuego arruinaría los planes por los que tanto había trabajado. Cada pequeño detalle calculado, todo lo que hacía, el tiempo invertido, al final, sería en vano. ¿Acaso tengo que ir y asesinar al Señor del Fuego con mis propias manos? Aunque eso lo arruinaría todo y me dejaría en una situación extremadamente desfavorable. Podría repetirse la situación de la tribu Agua del Norte, donde alguien más competente toma el mando. Al menos así habría tenido algún beneficio, ya que el conocimiento de los espíritus del océano y la luna desapareció con Zhao. Si todo se fue al traste a esta manera, entonces debería haber matado al Señor del Fuego desde el principio colándose en el palacio y teletransportándose fuera. Por supuesto, eso probablemente desembocaría en una guerra civil anárquica, con la Nación del Fuego posiblemente autodestruyéndose y el Reino Tierra convirtiéndose en el atacante. Sokka no quería terminar en una situación caótica. Matar a un líder y 2 anarquistas ocuparían su lugar. En el mundo moderno del que provenía, la posibilidad de algo como la anarquía era casi ridícula e impensable en las naciones poderosas. Pero en un mundo como este, mucha gente ansiaba el poder. El mundo moderno quizás no sea perfecto, pero ofrece oportunidades y fomenta un menor derramamiento de sangre. Claro que eso también evitó que las personas ambiciosas tuvieran que derramar un río de sangre para alcanzar sus metas. Las personas ambiciosas podían ascender en la jerarquía por la vía convencional y convertirse en líderes de su país. La máxima autoridad, claro, aunque tuvieran que ensuciarse las manos un par de veces. Pero al final, era un medio para un fin. En este mundo, sin embargo, o mejor dicho, en un mundo medieval con reyes y reinas, hay que tomar las riendas de la situación. Por las ambiciones de una sola persona, morirían miles, no, decenas de miles o más. El mundo podría ponerse patas arriba y ahogarse en sangre, pero eso no significaría nada para alguien ambicioso. Incluso la interfaz de juego es una porquería comparada con la ambición humana. No, probablemente esto también fue creado por la ambición humana. Necesito terminar esto antes de que Ozai tenga un sucesor.
Tengo incluso menos tiempo del que había planeado. Sokka notó que June lo miraba de forma extraña, como si esperara que dijera algo o tuviera alguna reacción, así que sonrió para tranquilizarlo. No te preocupes, te ayudaré de todos modos. Aunque debo añadir que esta información no es muy útil. Frunció el ceño, abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza. Decidió guardarse algo. Claro, siempre y cuando me ayudes. No me importan tus intenciones. Soy un tipo honesto, dijo Sokka con una mirada inocente. June lo miró fijamente. Aún sabiendo qué clase de hombre era, por un instante pareció dejarse engañar por su convincente actuación. Pero pronto reaccionó, sacudió la cabeza y se concentró en la situación. June entrecerró los ojos, mostrando una clara sospecha, sin molestarse en ocultarla. Esto era una señal para Sokka, para demostrarle que no era tonta y que conocía sus juegos. Eso no es lo que diría un tipo honesto. Además, sé que la información que te di es valiosa, deja de intentar estifarme. Sintió que su corazón se hacía pedazos y metafóricamente hablando. June era una aliada muy valiosa, y ver que era consciente de sus actos le daban ganas de estallar. Pero se contuvo y mantuvo la calma. Manipular a la gente a su antojo era algo que Sokka había aprendido en su primera vida y perfeccionado en esta. Aunque para otros pueda sonar retorcido, él recordaba los tiempos en que esa habilidad se usaba para mantener unida a su familia en la Tierra. No le desearía a nadie que un niño tuviera que aprender algo así, dadas las circunstancias. Esto le produjo una sensación de pérdida. Desde que llegó a este mundo, sus habilidades para estafar habían mejorado bastante, aunque eso no era algo que la interfaz de jugador midiera. Si bien su situación era mucho más grave de lo que aparentaba, las habilidades que lo habían ayudado a convertir su vida en una tragedia a primera vez, ahora le servían como en su infancia. Sokka tenía ganas de vomitar. Pero claro, no lo haría. No sabía si era por el efecto de su habilidad cuerpo de jugador o porque su fría lógica lo estaba transformando en la versión perfecta de sí mismo. Es muy desagradable estar cerca de gente que conoce mi verdadera naturaleza, admitió Sokka, recordando a Katara y cómo, incluso ahora, ella desconoce quién es realmente. Por un instante, pensó en cómo reaccionaría ella al descubrir su verdadera personalidad, pero decidió no dejarse llevar por pensamientos tan deprimentes. Azula también era así. Quizás si logro encantar a June y me hago el difícil, ella me perseguirá. A todos les gusta una conquista difícil, ahora solo necesito jugar bien mis cartas para no parecer arrogante y convertirme en un trofeo deseable, un premio que vale la pena atrapar. Una vez más, la naturaleza retorcida de Sokka se hizo presente, esa parte de él que no le gustaba pero que tenía que usar contra un enemigo común. Si llegas a conocerme, tal vez nos llevemos bien, ya que no soy tan malo como crees. También me encargaron rastrearte en algún momento, Sokka de la tribu Agua del Sur, murmuró June de repente, con la voz algo hueca y un dejo de miedo. Lo miró fijamente, y la falsa calma que irradiaba a su alrededor provocó que Sokka quisiera reírse. Aunque era buena disimulando, Sokka notó que temblaba y que sus pupilas se dilataban de forma inusual. Sabía que todo eso indicaba que tenía miedo, al menos instintivamente, si no racionalmente. Pero allá donde iba, te describían como un héroe, dijo June con tono melancólico, mientras bajaba la mirada hacia las turbias aguas del pantano. Alguien que siempre ganaba. En algunos lugares eras incluso más popular que el Avatar, y eso es terriblemente aterrador. Él es un dios en carne y hueso, y que alguien más lo supere en popularidad es desesperante. Es como si las miles de vidas que vivió un Avatar fueran algo que se pudiera superar fácilmente. Bueno, cuando el Avatar es un niño de 12 años que acaba de abandonar el mundo durante 100, entonces sí, es bastante fácil superarlo. Sokka recordaba a June de la serie original como un personaje secundario más, con pocos detalles. Pero ahora, era una persona real, con pensamientos y razonamientos complejos. Me alegra que algunos me vean como un héroe, aunque en mi humilde opinión, y hizo una pausa de un par de segundos para aumentar la incomodidad que June sentía. Solo soy un tipo más que tuvo suerte en algún momento de su vida. Llamarme superior al Avatar es una exageración. Sokka ladeó la cabeza, mirando el agua que había debajo, entrecerrando los ojos para ver si había alguna enredadera moviéndose o algún peligro imprevisto cerca. Fingió no darse cuenta de que ella había mirado hacia la lanza que sostenía en la mano. Te seré sincera, comentó ella con reticencia. Eres un tipo peligroso con el que no quiero meterme.
Solo ayúdame a encontrar a Nila y no le diré ni una palabra al Señor del Fuego sobre ti. Eso está bien, pero no te preocupes, te ayudaré de todos modos. Solo estoy esperando a ver si hay algún maestro agua cerca. Si hubiera estado solo, no se habría preocupado demasiado, ya que Gamersbody puede sobrevivir a la mayoría de los peligros. Pero ella es diferente, un golpe fuerte y sus entrañas se desparramarán. Como seguramente ya han dicho los rumores, soy un buen tipo. La leve risita que se le escapó a June, antes de que se contuviera, dejó claro hasta qué punto confiaba en esa afirmación. ¿Entonces no me matarás?, preguntó June, y el miedo en su mirada se hizo más evidente. Sokka sonrió, sintiéndose de nuevo en control, ya que ahora entendía su punto de vista. ¿Soy un héroe? Así que por supuesto que no. Sabiendo que June entendía lo que era mejor para sobrevivir, Sokka sabía que no le contaría nada a nadie. Era como su yo del pasado en su primera vida. La bravuconería te mata. Así que más vale saber cuándo callarse. En cambio, te salvaré, así que hazte la víctima. ¿De acuerdo? Ella asintió. Sí, pero me gustan las mujeres, así que no esperes que me acueste contigo. Incluso si me gustaran los hombres, asumir que te debo sexo por haberme salvado es ridículo y espeluznante. Jajajajaja, Sokka se rió de su sinceridad. No pudo evitarlo. Por fin había aparecido alguien lógica y con quien era fácil tratar. Qué lástima, eres justo mi tipo. Tras decir eso, saltó del árbol. El enorme salto que dio sorprendió a June, pero a él no le importó, pues así al menos podría demostrar su poder. ¡Bam! El agua a su alrededor salpicó enormemente al aterrizar, obstruyendo su visión. Aprovechando la falta de visibilidad, brotaron enredaderas húmedas de color verde oscuro con algunos tonos grises. Fuish. 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 Pero la lanza de Sokka era como un rayo. Su gran agilidad le permitía cortar las enredaderas húmedas como un cuchillo caliente. Todo era borroso, incluso para él, ya que su habilidad con la lanza superaba con creces lo que sus estadísticas podían soportar. Pero eso no era un problema. Su cuerpo sabía dónde moverse y qué hacer. Sentía un control perfecto dentro del alcance de su lanza. Usando el mapa, su visión se vio más obstruida, además de las salpicaduras de agua, pero con la habilidad sentido del peligro su cuerpo no se detuvo en absoluto, aunque apenas podía ver las enredaderas. Al divisar la ubicación del gran punto rojo, Sokka pateó el agua, congelando el líquido turbio por donde caminaría, creando un camino hacia el gran punto rojo, y en un instante, se encontró frente a un monstruo gigante de enredaderas que se escondía detrás de uno de los árboles del pantano de insectos. Manipulando el agua a su alrededor, Sokka creó una lanza de hielo. Gracias a un control preciso del agua y a que no quedara aire atrapado en su interior, creó una lanza de hielo transparente, casi invisible a simple vista. De un solo golpe, cortó la cabeza del monstruo de enredaderas y empezó a destrozar las lianas a toda velocidad, hasta que solo quedó un hombre regordete con los ojos muy abiertos, vestido con hojas a modo de ropa interior. Tenía una mirada asustada, pero entonces se dio cuenta de que Sokka no lo atacaba tras haber cortado las enredaderas. ¡Guau! Exclamó el hombre asombrado mientras Sokka le apuntaba con su lanza a la garganta, y la lanza de hielo transparente se transformaba en agua, salpicando las turbias aguas de abajo. Pero al hombre no le importó. ¿Cuántos huevos de insecto te comiste? Eres muy fuerte, y mi madre solía decir que los huevos de insecto hacen fuerte a un hombre. Esto es todo, pensó Sokka, listo para pronunciar el grandilocuente discurso que había preparado. ¿Te unirás? Sí, me uniré a ustedes, respondió el hombre regordete sin dudarlo un instante. Sokka, tras haber dedicado horas a preparar un discurso que impresionaría a mucha gente, no sabía qué pensar al respecto. Capítulo 100, Inocente y Peligroso. Junio, podía sentirlo, como el beso del viento frío. Sokka era y extraño. Habiendo crecido en una zona conflictiva del Reino Tierra, June sabía leer a cierto tipo de personas. Había un aura a su alrededor. No había un aura vil, ni su apariencia era algo que pudiera despertar sospechas. Pero al ver lo que hizo Sokka, un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque por mucho que intentara reprimir esa sensación, June sabía que el joven que había conocido era peligroso. No, peligroso era quedarse corto tratándose de Sokka. Normalmente, uno recibe una advertencia o una señal cuando alguien tiene malas intenciones hacia uno. Pero Sokka era diferente. June sabía que si él quería matarla, ella no lo sabría. Quizás ya quería matarla.
Esos pensamientos le helaron la sangre y le hicieron temblar las manos. Pero al respirar hondo, logró calmarse. No, debo calmarme. June le tenía miedo, más del que Sokka imaginaba, y quería que siguiera siendo así. Había descubierto un secreto suyo, y él no parecía el tipo de persona que dejaría cabos sueltos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras sus instintos le gritaban que huyera. Pero June se mantuvo firme, sabiendo que escapar no era una opción. Por lo que había visto hasta el momento, parecía que Sokka podría cortarle el cuello antes de que pudiera reaccionar. El hombre regordete que controlaba las enredaderas dijo algo y le sonrió a Sokka. Pero, al estar tan lejos, June no pudo oír nada. No juzgues a alguien por sus palabras, sino por sus acciones. Solo así podrás comprender sus intenciones. Ella lo sabía bien, así que, para descifrar mejor a Sokka, tuvo que esforzarse al máximo mientras se acercaba poco a poco. Sin embargo, moverse por encima de los árboles del pantano no era tarea fácil, ya que estaban muy mojados y era fácil resbalar. Puedo afirmar sin lugar a dudas que Sokka es un maestro de la manipulación. Nadie es perfecto, pero allá donde iba, todos hablaban bien de él. Incluso algunos soldados de la Nación del Fuego destacaban su carácter íntegro. En aquel entonces, tenía la intuición de que alguien como él era demasiado peligroso. ¡Qué mala suerte! Al principio, June pensó que su misión sería fácil. Últimamente no había elegido ninguna misión peligrosa. Todas las precauciones que tomaba se debían a una corazonada, por si acaso. «Ay, June, ven a saludar a nuestra nueva amiga». Resonó su voz empalagosa. Fue como un suave cosquilleo en el oído que pareció disipar todas las preocupaciones de June. Una voz que tranquiliza a la gente. ¡Qué habilidad tan peligrosa para alguien como él! Las probabilidades de que me mate después de que esto termine aumentan a medida que lo conozco mejor. Me convertiré en una de las incontables personas que matará para mantener su reputación intacta. Tras un suspiro de pesar, June se lanzó a las aguas del pantano. El olor desagradable y extraño fue lo primero que le vino a la mente al acercarse al agua turbia. Skelch sus pies se hundieron en el agua y sintió como si hubiera pisado un insecto. Además, al caer, el agua del pantano la cubrió por completo. Se habría enfadado con Sokka e incluso le habría pegado un puñetazo por obligarla a hacer algo así. Debería intentarlo de todos modos. Al fin y al cabo, los chicos siempre se rebelan contra las chicas, y este acto podría servir para mejorar su relación. Para que parezca más humana, y así él no la mate al final. Claro, y valoro demasiado mi vida. Por su comportamiento, hay muchas probabilidades de que ni siquiera le importe. Mientras caminaba hacia el campo de fútbol, intentó mantener una actitud despreocupada. Sin embargo, no sabía si lo lograría, ya que Sokka solo le sonrió con diversión. De repente, hizo girar su lanza, con una sonrisa en el rostro, mientras la miraba. June sintió que el corazón se le salía del pecho. Cuando un humano está en peligro, tiene tres posibles respuestas. Fuish. Su lanza era como un relámpago, cortando el viento sin piedad. June no pudo apartarse a tiempo por mucho que lo intentara. El tiempo a su alrededor pareció ralentizarse, y las lágrimas, como era de esperar, brotaron de sus ojos. ¿Era esto lo que significaba que tu vida pasaría ante tus ojos y que el tiempo se detendría antes de morir? June no lo sabía. Pero se le cortó la respiración cuando la lanza de Sokka pasó rozando su mejilla. BZZZT. Un zumbido resonó junto a su oído, y un líquido tibio se derramó sobre su rostro. Miró hacia donde provenía la sangre, mientras el olor a hierro impregnaba el aire. June se estremeció al ver un mosquito gigante, del tamaño de un niño. Pero una lanza lo había atravesado y lo había clavado a un árbol. Estaba demasiado distraída como para prestar atención a mi entorno. June reconoció que su miedo le había impedido ver las cosas con claridad. June, este es nuestro nuevo compañero que nos ayudará con el problema de la Nación del Fuego. La forma en que lo dijo hizo que pareciera que la Nación del Fuego era nuestro problema. Pero June no tuvo el valor de contradecirlo, sabiendo que al hacerlo podría perder todo su coraje. Encantada de conocerte, fue todo lo que June pudo decir en voz alta, mientras la suave mirada de Sokka se sentía como un cuchillo que le recorría la frente. Después de eso, la situación se calmó. Sokka les prometió algunas cosas a los maestros agua del pantano y estos le devolvieron a Nila. Todo se resolvió de forma relativamente pacífica, y June lo agradeció, ya que no quería enfrentarse a los maestros agua en su propio terreno, los pantanos.
Si bien Sokka parecía manejar la situación con facilidad, ella no era tan increíblemente rápida como él. Al salir del pantano, June sintió una explosión de felicidad en su interior. Aunque Sokka también iba montado en Nila y la agarraba por la cintura. Por cierto, ¿qué les dijiste a los de allí?, preguntó Juna con curiosidad, preguntándose cómo había logrado salir airoso de una pelea tras entrar en sus tierras e incluso amenazar a uno de sus amigos. Supuso que los había amenazado, ya que le había apuntado con una lanza a la garganta del manipulador de vides. No parecían gente que renunciara fácilmente a su comida. Durante unos segundos, solo se oyeron los pasos y la respiración de Nila, mientras el silencio inundaba su conversación. Pero Sokka le susurró de repente al oído: «Puedo ser bastante convincente cuando quiero». Esas palabras le helaron la sangre, o tal vez fue la cercanía lo que la puso tan alerta. Pero June sabía que Sokka ocultaba muchas cosas y era mejor no interferir en sus planes. Al principio, pensó que el Señor del Fuego la había enviado a rastrear al amante secreto de la Princesa del Fuego o algo así. Pero la situación se había vuelto insostenible. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó June, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Por alguna razón, sentía que el silencio entre ellos era demasiado incómodo. Aunque no podía explicar por qué. ¿Sería su actitud, o tal vez su forma de hablar? Apoyó la barbilla en mi hombro como si fuera la de un amante de muchos años. ¿Puedes llevarme a la residencia de la familia Beifong? Sí, asintió sin dudarlo. Todo el mundo sabe dónde vive la familia Beifong. Ojalá pueda escapar de sus garras cuanto antes. Este tipo me da escalofríos. Espero que no estés pensando nada malo de mí, susurró en tono de broma, provocándole un escalofrío. Porque que una chica que me gusta tanto como tú piense mal de mí no le hace ningún bien a mi autoestima. Maldito seas. Al menos finge que intentas mentir, pero la sonrisa divertida en tu rostro demuestra claramente que te divierte la situación y ni siquiera te molestas en ocultarlo. Al darse la vuelta, June contempló su rostro, que lucía una mirada y una sonrisa inocentes. Esa sonrisa habría acelerado el corazón de cualquier chica. Pero no el de June. Para ella, resultaba inquietante la facilidad con la que parecía realizar ese acto aparentemente inofensivo. En 2 días deberíamos poder llegar a casa de los Beifong, para entonces debería tener la oportunidad de alejarme de él. Top estaba en su jardín, disfrutando de uno de sus paseos tranquilos. Como siempre, eran aburridos. Estaba deseando que llegara el próximo torneo Earth Rumble. Pero de repente, sintió que alguien aparecía detrás de ella, mientras saltaba tranquilamente por encima del muro. Su peso y su postura firme no eran propios de alguien que ella conociera. Pero pudo notar que estaba en muy buena forma física y que probablemente era un buen luchador. Si le dijera a alguien que una de las mejores maestras de la Tierra del Mundo es una joven ciega, se reirían de mí, dijo la persona que estaba detrás de ella. La natural inocencia de su voz se desvaneció con sus palabras. No sé de qué estás hablando, insistió Top, dispuesta a enfrentarse al desconocido ante cualquier cambio en su postura. No necesitaba mirarlo a los ojos para saber lo que hacía. Pero gritaré si no te largas de aquí. Lo siento, la tierra se agrietó antes de que Sokka pudiera terminar de hablar. Una roca tan grande como su cabeza salió disparada hacia su estómago. Apenas pudo esquivarla debido a la corta distancia. Retrocedió y apenas logró inclinar su cuerpo para apartarse. Es rápido, pensó Top, antes de recoger piedras y clavarle los pies en el suelo. Ahora no puedes escapar. Pero Top se llevó una sorpresa cuando Sokka se abrió paso a la fuerza bruta. No era tierra control, solo pura fuerza. Lo cual le pareció ridículo. Un cuerpo humano no debería moverse así, y no podría atravesar la roca con tanta facilidad a menos que también fuera un maestro tierra control. Pero y ella no percibió ningún control de la tierra por parte de Sokka. ¡Ay, eso duele!, exclamó, pero Top lo supo porque percibió que no sentía dolor, sino que fingía que le dolía. Eres un maestro tierra increíble, como era de esperar. ¿Alguna vez has pensado en alguna experiencia de juventud, como luchar contra la Nación del Fuego? No me importa nada de eso, declaró Top, creando un enorme pilar de tierra que lanzó a Sokka por los aires y lo estrelló contra las paredes que protegían la casa. Top se sorprendió de nuevo al ver a Sokka levantarse con tanta naturalidad tras un golpe tan devastador. ¿Qué tal una apuesta? Normalmente Top habría aceptado su apuesta, pero ni siquiera se molestó en dejarlo hablar.
Convirtió el suelo bajo sus pies en lodo y un pilar de tierra lo golpeó en el pecho, estrellándolo contra la pared una vez más. Está demasiado tranquilo al ofrecer ese trato. Incluso los estafadores suelen estar nerviosos por dentro, aunque no lo demuestren. Pero este tipo está demasiado tranquilo. Incluso cuando lo golpeé, parecía despreocupado y pude sentir su mirada, una vez más, como un no muerto de cuento de hadas. Sokka se levantó, se crujió el cuello y sonrió ampliamente. ¡Guau! Eres una de las personas más difíciles de convencer. Capítulo 101, Animales. ¿Acaso la suerte de Sokka con las mujeres estaba empeorando? No, sabía que si había algo en lo que creía, era en su suerte que desafiaba al destino. Aún así, podía ver que Toph no estaba dispuesta a acompañarlo, y ninguna cantidad de suerte podría manipularla. Pero claro, como cualquier otro acosador, no iba a rendirse tan pronto. Aunque no se consideraba un pervertido, sino simplemente alguien con comportamientos propios de un acosador. Sokka negó con la cabeza, descartando cualquier pensamiento extraño que lo distrajera. También conocía muchas maneras posibles de convencerla, aunque su efectividad dependía de cada caso. Todo el mundo tiene un plan hasta que la realidad le da un buen golpe, y si bien Sokka podía intentar calcular todas las alternativas posibles, no era omnisciente ni lo sabía todo. Había muchas cosas que no podía tener en cuenta. Pero incluso con todo eso, sería bueno improvisando. Pero ahí es cuando surgiría otro problema. El factor más preocupante y la razón por la que hacer que Toph viera las cosas a su manera probablemente fracasaría. La mente de jugador era una habilidad increíble. Algo tan sobrenatural que no permitía que nadie influyera mentalmente en Sokka y aplastaba cualquier cosa que intentara invadir su mente. Pero esa misma habilidad tenía muchos efectos secundarios, Sokka lo sabía gracias a ella. Probablemente Toph no percibía nada en él. Era como una roca fría e impasible. Si bien eso no era cierto en su interior, ya que sus sentimientos seguían ahí, la mente y el cuerpo de jugador lo hacían parecer tranquilo para ella, aunque no lo estuviera. Podía entender por qué alguien desconfiaría de alguien a quien ella no podía leer en absoluto y que parecía tan tranquilo. Es un obstáculo molesto. Pero no algo que no hubiera previsto. A todo el mundo se le puede comprar, aunque a veces el precio no siempre sea el dinero. ¿Qué te parece si te enseño una nueva forma de tierra control? Lo planteó directamente, sin andarse con rodeos ni intentar engañar a Toph. No era el momento de usar su rostro inocente para intentar convencer a las chicas. Su expresión seguía siendo amable, por si acaso alguien lo observaba, probablemente June lo hacía, pero contra Toph, sus actos no tuvieron ningún efecto. Voy a gritar ahora, dijo Toph con sencillez, respirando hondo y preparándose para hacer lo que acababa de decir. Como no parecía mala persona, al menos le dio una advertencia, pero Sokka seguía muy receloso. Fuish. Pero antes de que pudiera hacer nada, Sokka se plantó frente a ella y le tapó la boca con la mano. ¿Qué te parece si mantenemos esto en secreto, princesita? Lo digo en serio cuando te digo que te enseñaré nuevas formas de tierra control. Como prueba, sacó un bisturí y se hizo un corte en la mano. La sangre goteó y formó la figura de una estrella. ¿Lo ves? La flexión es asombrosa, y aún no has visto ni la punta del iceberg. Apartando su mano, Toph frunció el ceño, pero no gritó, así que Sokka lo consideró un avance. ¿Así que quieres que te siga? A un tipo sospechoso que apareció de repente y al que le dijeron que lo acompañara. Además, tu retorcida manipulación de la sangre no ayuda en absoluto. Te hace parecer el villano. Al oír eso, Sokka sonrió. Ahí te equivocas. Yo soy el bueno aquí. Además, no era como si pudiera conocerte de la forma habitual. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Preguntarles a tus padres si puedo ver a su hija pequeña? Eso suena a algo que me llevaría a la cárcel. ¿Te imaginas lo que les pasa a los chicos lindos e inocentes como yo en la cárcel? Ella lo miró confundida. ¿Qué les pasa? Ah, claro, en este mundo no hay internet, así que los niños de su edad no pueden aprender esas cosas. Sokka recordó que nadie entendería su referencia. Suspirando, Toph negó con la cabeza. Pero sabía que lo que Sokka decía era cierto. Le habría llevado años conocer a sus padres si hubiera seguido el camino habitual, y mucho menos a ella. Ambos tendrían 50 y tantos años cuando se conocieran. La familia Beifong no era lo suficientemente numerosa como para prestar atención o conceder audiencias solo porque se lo pidieran. Lo siento, pero tengo un torneo pronto, y yo, control de metales. Esa sola palabra hizo que Toph se detuviera en seco. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante.
Eso es imposible. Todos los maestros tierra lo saben, incluso los niños. Sí, y una chica ciega no puede ser una de las mejores maestras tierra del mundo, replicó Sokka con una leve sonrisa. Hasta los niños lo saben. Soltándola, comenzó a alejarse y estaba a punto de saltar el muro. Pero al volverse hacia ella por última vez, Top sintió que la sonrisa en su rostro se ampliaba. El metal no es más que una parte de la tierra refinada. Por supuesto, un maestro tierra puede manipularlo. No dejes que el sentido común nuble tu creatividad, Top. Estoy seguro de que algún día te convertirás en la mejor maestra tierra de todos los tiempos, pero antes de que eso suceda, no limites tu mente con normas tóxicas de normalidad. Después de todo, ya eres una chica muy especial. Sokka recordaba lo poderosa que era Top cuando llegó la Avatar Korra. Para entonces, aquella niña sería una anciana, pero aún así, su dominio de los elementos habría alcanzado un nivel inimaginable, algo que nadie antes había logrado. Incluso siendo ciega, establecería una especie de conexión con el pantano donde vivía y tendría la capacidad de percibirlo todo, pudiendo así vigilar a sus hijas cuando estuvieran al otro lado del mundo. Para entonces, Sokka se preguntaba si incluso la mente de jugador sería capaz de engañarla. Pero por ahora, sabía que ella no podía percibir sus verdaderas intenciones. Realmente creo que tienes el potencial para ser el mejor maestro tierra que jamás haya pisado la tierra, dijo, y tras decir eso, saltó por encima del muro con un salto muy despreocupado que creó una grieta en el suelo desde el que saltó. Top dejó el suelo como estaba antes con un simple movimiento de la mano. Con una expresión pensativa en el rostro, regresó a casa, con un ligero e imperceptible apresuramiento en sus pasos. Necesito encontrar algo de metal, pensó Top, deseando con todas sus fuerzas probar lo que había oído. Aunque exteriormente lo había rechazado, en el fondo era una persona apasionada por lo único que podía controlar en su vida. Cuando llegó la hora de la cena, los padres de Top notaron que actuaba de forma extraña. Se quedaba mirando la cuchara mientras bebía la sopa. Top, cariño, ¿te pasa algo?, preguntó su madre preocupada. Incluso su padre se inquietó al notar que su hija no se comportaba como de costumbre. Como podía percibir las vibraciones del suelo si la gente mentía, Top sabía que sus padres estaban muy preocupados. Normalmente se preocupaban por cualquier cosa, incluso cuando no pasaba nada. Pero al ver que no se comía la sopa, Top supo que su madre probablemente llamaría al mejor médico del Reino Tierra al día siguiente. Así que, con prisa pero con elegancia, se bebió la sopa. Lo siento, les dijo con una sonrisa. Estaba pensando en algunas cosas y me distraje. Su padre la miró fijamente en silencio. Si estás segura, cariño. Pero recuerda, si te sientes incómoda por cualquier motivo, dínoslo. Su madre seguía preocupada. De acuerdo, asintió Top, y al levantarse, una sirvienta se acercó para acompañarla a su habitación. Sus movimientos eran hábiles. Esto ya era una rutina. Lo que ni su madre ni su padre notaron fue que la cuchara que Top había estado usando antes ahora había desaparecido. De vuelta en su habitación, Top apretó la cuchara que tenía en la mano, y ésta se transformó de forma rígida y tosca en un metal desmoronado. Creak. Creak. El sonido del metal doblándose de formas extrañas era un poco fuerte, así que tuvo que detenerse. Pero poco a poco una sonrisa apareció en su rostro. Tenía razón y se habría sentido orgullosa si ese hubiera sido su logro, pero no lo era. En cambio, se sentía estúpida por limitarse a las percepciones ajenas sobre el control de los elementos. Cuando ella misma era una excepción a las reglas, una buena maestra tierra ciega. Sokka estaba en la azotea de un restaurante, desde donde se veía perfectamente la habitación de Top. Al principio, estaba solo, con solo el viento como compañía. Pero poco después, June se unió para ver qué tramaba. ¡Qué asco! Sabes que la hija de la familia Beifong solo tiene 11 años, ¿verdad? Por supuesto que sí, asintió Sokka, sin preocuparse por lo que June pudiera pensar de la situación. Es increíble. Sin duda, la futura mejor maestra tierra de todos los tiempos. Si Bumi y cierto hombre no estuvieran aquí, sin duda ya sería la mejor. June no dijo nada al respecto. Al principio pensó en provocarlo. Pero sabía que Sokka no era el tipo de hombre que sentiría lujuria por una chica joven. Probablemente ni siquiera desearía a la mujer más guapa, pensó con seguridad. Al imaginar cómo se vería si una mujer hermosa intentara seducirlo, June se imaginó a Sokka apartándola bruscamente y marchándose, lo que le hizo reír un poco.
Sabía con certeza, a través de su monte, que cuando Sokka la había halagado, él no había liberado ninguna hormona que normalmente se asocia con cuando alguien siente algo por otra persona, o incluso lujuria por ella. Una persona tan despiadada que puede imponer un control férreo sobre sus emociones, dominándolas hasta un grado inhumano. Incluso los instintos de su cuerpo responden a sus órdenes. June hizo muchas suposiciones que ella consideraba lógicas. Por cierto, June, ¿por qué no te has ido de mi lado todavía? Después de todo, ya hiciste tu trabajo. Sokka le preguntó de repente. Ella no sabía si era una conversación casual o si estaba tratando de sonsacarle la mente. Sí. Hice tu trabajo, pero ¿qué hay del Señor del Fuego? ¿Crees que me dejará ir así? Sé que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta, pero al menos actúa como si te importara lo suficiente como para considerar mi terrible situación por un instante. Si lo hubieras pensado, alguien como tú debería poder verlo. Además, quién sabe si me abandonarás como un cabo suelto en cuanto me aleje de ti. June lo maldecía por dentro, pero por fuera sonreía con encanto. Oh, no lo sé. Nunca tuve un hermano, y tampoco lo había querido. Pero la energía que desprendes es como el escudo protector de un hermano mayor, ¿vale? Vale, la interrumpió Sokka, restándole importancia con un gesto. Estaba más interesado en el progreso de Top, ya que había adquirido un profundo conocimiento del control del metal, siendo capaz de moldear la cuchara en su mano con la forma de una estrella, un perro y muchas otras cosas. Lo último que quería oír era la historia de June. Además añadió sin siquiera mirarla, no me mientas. Sé reconocer cuando alguien miente. Eso era solo parcialmente cierto, ya que fue principalmente su habilidad actoral la que le permitió darse cuenta de la verdad, y los actores lo suficientemente buenos podían sortearla fácilmente. Pero él tenía algo que la interfaz del juego no contemplaba: el sentido común. Para discernir la verdad en actos como este, solo necesitaba pensar con lógica, y conociendo la forma en que June se había comportado hasta entonces, solo un necio asumiría que sus palabras eran sinceras. No te preocupes, no soy de los que te matan por pequeñas indiscreciones. Aunque te escapes cuando creas que las cosas se han calmado, no te preocupes, es algo sin importancia que no me molestará. Y mucho menos lo suficiente como para matarte, la tranquilizó Sokka. ¿Te imaginas lo agotador que sería perseguirte? No, gracias, no quiero hacer algo tan molesto por tan poco beneficio. June sonrió y asintió cortésmente. Se sentía como si estuviera al lado de un león. Eso es lo que dice todo aquel que mata gente por nimiedades. Pero es mejor tener un monstruo de tu lado que en tu contra. El Señor del Fuego no podrá tocarme mientras permanezca a tu lado. Sokka se había labrado una gran reputación, lo que había provocado numerosas deserciones en el ejército de la Nación del Fuego. Su poderío en combate solo era comparable a su carisma. Aunque June no los había escuchado personalmente, conocía algunos de los discursos que Sokka había pronunciado. Fin del capítulo 101.